Aquí está la base de Basij, que hasta hace poco era una escuela. Los carniceros despiadados de la Guardia Revolucionaria ahora huyen de sus propias sombras. En un video verificado que se volvió viral en las redes sociales, un soldado de Basij se filmó a sí mismo dejando su puesto. Detrás de él, un cuartel vacío. Sus palabras resumen el último aliento de un régimen de 47 años. Todos se fueron de aquí y se escaparon. Yo también me voy a casa. Me parece que el trabajo del régimen ha terminado y debemos rendirnos. Considera esto. El propio verdugo del régimen, el hombre que hasta ayer golpeaba y reprimía a los manifestantes en las calles, ahora está suplicando misericordia al pueblo frente a la cámara. Está filmando su video de despedida en uniforme porque sabe que el régimen que protegía ha colapsado y ahora él es la presa. Esto no es una excepción. Esta es la imagen del colapso total de la estructura de seguridad interna de Irán. Las milicias Basij y las unidades de seguridad interna del IRGC, conocidas como los despiadados verdugos del régimen, las fuerzas que han estado aplastando a los manifestantes durante años y llevaron a cabo las masacres de enero de 2026, ahora están desechando sus uniformes, filmando videos de despedida y desvaneciéndose en las sombras. Esto apunta a una situación más allá de la insubordinación militar. Es un motín. La situación era aún más grave para los generales y burócratas de alto rango. Los búnkeres subterráneos a metros de profundidad donde se habían sentido seguros durante décadas, ahora se sentían como enormes ataúdes de concreto. Los edificios de las sedes fueron abandonados en pánico. Los convoyes blindados se dispersaron de manera desorganizada. La estructura de mando entró en una carrera para esconderse en las sombras, borrando sus huellas digitales para evitar convertirse en objetivos de bombas guiadas con precisión desde el cielo. Por supuesto, esto fue desencadenado por una serie de operaciones de Estados Unidos e Israel que dejaron los mecanismos de mando y control de Irán inoperables en un 80%, a lo largo de una vasta geografía que se extiende desde Tabriz hasta Teherán y desde Isfahán hasta Ilam. Los cuarteles generales de mando del régimen, los complejos de misiles y los sistemas de radar fueron destruidos sistemáticamente. Sin embargo, dentro de las filas y escalones de mando del ejército iraní, el detonante para esta huida, este motín, fue mucho más específico. La ola de ataques devastadores lanzados el 28 de febrero contra el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Irán en Teherán y la provincia de Ilam. Comenzó el 1 de marzo de 2026 con el ataque aéreo sin precedentes que borró del mapa el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Irán, ubicado en el corazón de la capital, Teherán. Su líder supremo, Khamenei, y más de 40 comandantes fueron eliminados al mismo tiempo. Sin embargo, este primer golpe fue solo la escena inicial de la estrategia de la coalición a aplastar la cabeza de la serpiente. Durante los días siguientes, muchos comandantes del régimen fueron eliminados, y los hijos de Khamenei y toda su familia fueron eliminados. El régimen, enfrentando un vacío significativo de poder y mando, logró seleccionar un nuevo líder supremo con gran dificultad. El nieto de Khamenei, Mojtaba, asumió el liderazgo. Sin embargo, él también se convirtió en un objetivo en 24 horas y actualmente le falta una pierna y está en coma. El régimen estaba completamente descabezado, pero el mando de la IRGC y Basij seguía en pie. Estaba intentando reagruparse. Para evitar esto, se lanzó la principal operación de desmantelamiento sistemático en la provincia estratégica de Ilam en el oeste de Irán. La provincia de Ilam está estratégicamente ubicada en el oeste de Irán, en la frontera con Irak. Utilizada como base logística para las operaciones de la Fuerza Quds del IRGC, esta región también era donde se concentraban los mecanismos de presión interna del régimen, las milicias Basij, las oficinas de inteligencia y el cuartel general de las Fuerzas Especiales. Y los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel golpearon justo aquí. En la primera ola, en la noche del 5 de marzo, los centros de mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Ilam fueron sometidos a un intenso bombardeo. El 9 de marzo llegó la segunda y devastadora ola. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que una gran parte de la infraestructura principal de las fuerzas de seguridad interna iraníes y del Basij en la provincia de Ilam fue destruida. El 9 de marzo de 2026, las fuerzas de la coalición atacaron un sitio militar en Abdanán. Las imágenes de video muestran enormes bolas de fuego y nubes de humo elevándose en la zona montañosa. Un edificio perteneciente a la organización de inteligencia del IRGC en Dar es-Shah fue destruido cerca de los edificios del gobierno local. Las bases del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el área de Iban Gard fueron completamente destruidas. Las imágenes muestran edificios bajo escombros y humo. El devastador ataque de las fuerzas de defensa de Israel en Ilam apuntó a una lista alarmantemente extensa de sitios. Sede de seguridad interna iraní, destruida. Edificio del Ministerio de Inteligencia, destruido.
centro de mando de la Guardia Revolucionaria, destruido. Sede de las Fuerzas Especiales, destruida. Numerosas bases de Basij, destruidas. Esta no es una lista de objetivos militares ordinaria. Esta es la eliminación sistemática de todo el mecanismo de presión interna que el régimen utiliza para controlar al pueblo. Inteligencia, desaparecida. Seguridad interna, desaparecida. Basij, desaparecido. Fuerzas especiales, desaparecidas. Cada arma, cada institución, cada cuartel general que el régimen utilizó contra su pueblo borrado del mapa. Para el 11 de marzo, el renovado y más intenso ataque al cuartel general del Estado Mayor aplastó los últimos intentos de recuperación del régimen antes de que pudieran siquiera echar raíces. Esta operación aérea coordinada y multifacética provocó poderosas explosiones dentro de la estructura militar de Irán, llevando a una enorme columna de fuego que se elevó hacia el cielo sobre la ciudad de Jerusalén. El colapso de la jerarquía de liderazgo desencadenó una mortal epidemia psicológica entre los guardias del régimen. Podemos llamar a esto el síndrome de la quema de uniformes. Hasta ayer, estos verdugos que golpeaban brutalmente a mujeres, jóvenes y opositores en las calles y reprimían la desobediencia civil con derramamiento de sangre, fueron arrastrados por una profunda ola de pánico en el momento en que vieron evaporarse el poder estatal detrás de ellos. Están quitándose, rompiendo y quemando sus uniformes. Están destruyendo sus tarjetas de identificación porque saben que en enero de 2026 mataron a decenas de miles de civiles en las calles. Golpearon, arrestaron y ejecutaron a manifestantes. Durante 47 años, aterrorizaron al pueblo y ahora esas personas están en las calles. Están derribando estatuas. Están demoliendo edificios gubernamentales. Agitan banderas de león y sol y buscan venganza. Por eso las palabras del miembro de Basij, espero que la gente no se vengue de nosotros, son tan impactantes. Es un verdugo admitiendo que se ha convertido en la presa. Cuando los muros que protegía son derribados, el verdugo y la víctima cambian de lugar. La desintegración que comenzó con los soldados rasos rápidamente se extendió a los oficiales de nivel bajo y medio. Los comandantes de Basij están abandonando sus puestos. Los oficiales de inteligencia del IRGC están desapareciendo. Generales de alto rango, ya más de 50 han sido eliminados, están tratando de esconderse en edificios civiles, pero la inteligencia está en todas partes. Este es el ejemplo más impactante en la historia de cómo la clase ejecutora de un régimen opresivo se convierte instantáneamente en la cazada cuando los muros que protegen se derrumban. La Securitate de Ceausescu, el partido Baath de Saddam, los comités revolucionarios de Gaddafi, todos encontraron el mismo destino. Ahora es el turno de los verdugos de Khamenei. Para entender por qué el ataque a Ilam es tan devastador, uno debe comprender qué es el Basij. El Basij son los matones callejeros del régimen, pero no son solo matones, son la columna vertebral del control interno del régimen. Hay células del Basij en cada barrio, cada universidad, cada fábrica. Son las unidades que salen a las calles cuando comienzan las protestas, golpeando, arrestando y ejecutando personas. Estuvieron en el terreno durante el Movimiento Verde de 2009, las protestas por la gasolina de 2019, el levantamiento de Mahsa Amini de 2022 y las masacres de enero de 2026. Y CENTCOM y las FDI apuntaron precisamente a esta estructura. En Ilam, no fueron solo objetivos militares. Se atacaron bases de Basij, oficinas de inteligencia, cuarteles de seguridad interna, centros de fuerzas especiales, toda la capacidad del régimen para controlar al pueblo. Esta es la destrucción física del mecanismo que oprime al pueblo iraní. Los ataques no se limitaron a Ilam. Complejos de misiles fueron destruidos en Esfahan y Kermanshah. Las instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fueron destruidas en Qom. Entre el 5 y el 11 de marzo, toda la infraestructura de seguridad interna en el oeste de Irán fue eliminada sistemáticamente. Conclusión: el régimen ya no tiene la capacidad física para reprimir a su propio pueblo. Las bases de Basij han desaparecido. Los centros de mando están destruidos. Las oficinas de inteligencia están en ruinas. Y las personas que conocen mejor esta realidad, los miembros de Basij que han sucumbido al síndrome de quema de uniformes, están filmando videos de despedida y huyendo. Interpretar esta serie de inmensas destrucciones meramente como una operación militar regional sería pasar por alto la profundidad estratégica más amplia del panorama. Este movimiento de la coalición Estados Unidos-Israel es en realidad una clásica operación de jaque mate geopolítico que ha logrado atrapar al régimen iraní dentro de su propia doctrina militar. Durante décadas, la administración de Teherán ha construido su disuasión en el Medio Oriente sobre la profundidad estratégica y fuerzas proxy asimétricas.
Sin embargo, la destrucción de la sede central, la estructura de mando de la Fuerza Quds y los edificios del Ministerio de Inteligencia con misiles de alta precisión ha paralizado esta doctrina en su núcleo. Primero, debemos examinar el papel del concepto de estrangulamiento logístico en esta crisis. La destrucción de complejos de misiles en centros críticos como Ilam, Kermanshah e Isfahan cortó rápidamente la cadena de suministro de Irán para transferir armas y municiones a países vecinos. Esta situación también dejó a las fuerzas de milicia que esperaban órdenes y municiones de Irán a lo largo de una geografía que se extiende desde Líbano hasta Yemen, sin liderazgo ni apoyo. Cuando se apagó el interruptor en el centro, las ramas en las áreas circundantes también quedaron inoperativas. En otras palabras, la coalición no solo aplastó la cabeza de la serpiente, sino que también cortó todas sus venas portadoras de veneno con una táctica de estrangulamiento. El segundo gran colapso estratégico ocurrió con la aplicación perfecta del principio de cegar al oso. Las redes de radar y los relés de comunicación de Irán encargados de proteger su espacio aéreo fueron cegados de manera tan sistemática que incluso cuando el cuartel general del Estado Mayor, en el corazón de la capital, fue atacado, los sistemas no reaccionaron. La capacidad de las bombas avanzadas rompe búnkeres para localizar y destruir objetivos a cientos de metros bajo tierra, creó un sentido de inseguridad entre la élite iraní que fue difícil de superar. Cuando el liderazgo se dio cuenta de que eran blancos fáciles ante una amenaza invisible desde el cielo, sus mecanismos de toma de decisiones se paralizaron. Mojtaba, el hijo de Khamenei, intentando mantener el control en este entorno caótico, puede pasar a la historia como un esfuerzo similar a intentar tomar el timón de un barco que se hunde. Finalmente, cuando evaluamos esto en el contexto del colapso del frente interno, el contrato no escrito entre los regímenes autoritarios y su pueblo ha fallado. La ecuación, ustedes obedecerán, nosotros proporcionaremos seguridad y estabilidad, se desmoronó junto con los refugios que explotaban y las milicias que huían. El aparato estatal, que prometía estabilidad, se convirtió en una estructura destrozada que ni siquiera podía proteger a su propio personal de seguridad. El intento del ejército regular, Artesh, y de los generales de alto rango de evitar asumir la responsabilidad por esta destrucción sistémica y de cubrir sus huellas muestra que el régimen está jadeando, no solo militarmente, sino también institucionalmente. En la ecuación de Medio Oriente, ahora hay una estructura gravemente herida que teme a su propio pueblo en el terreno, tiene una cadena de mando rota y ha perdido en gran medida su capacidad de disuasión regional. La imagen que emerge anuncia el fin de una era y el nacimiento de una nueva realidad geopolítica. Los pilares de un sistema que gobernó durante años con miedo y opresión, suprimiendo violentamente la voluntad del pueblo, han sido destruidos irreparablemente por el fuego que cae del cielo. Esas murallas, antes consideradas impenetrables, han colapsado. Los búnkeres profundos se han convertido en tumbas. Los verdugos despiadados del régimen, que una vez aterrorizaron las calles, ahora se acobardan ante sus propias sombras, escondiéndose tras ropas civiles para evitar enfrentar el día del ajuste de cuentas. Pero esta fuga no les ofrece un refugio seguro. A medida que las víctimas de ayer se convierten en los gobernantes de las calles de hoy, esa ilusión de poder autoritario se desvanece en las polvorientas páginas de la historia. La victoria temporal de las armas y la tiranía enfrenta el inevitable precio de un sistema que se pudre desde dentro. La clase ejecutora de un régimen opresivo se convierte en presa cuando los muros que protegen se derrumban. La Securitate de Ceausescu terminó de esta manera. Los leales de Saddam huyeron de esta manera. Los comités revolucionarios de Gaddafi se desintegraron de esta manera, y ahora los verdugos de Khamenei están enfrentando el mismo destino. La diferencia es que, esta vez, hay videos de despedida y el mundo está observando. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones.